Hola, ¿qué tal? Mi grupo está conformado por Jacqueline Arriojas, Juliana Aguilera y mi persona, Diosmaris Campo, y les hablaremos un poco sobre mecanismos de acción hormonal. Los mecanismos de acción hormonal son las rutas, secuencias o cascadas fisiológicas que maneja el sistema endocrino para que el primer mensajero químico sea entregado al núcleo celular o al receptor membranal para dar las respuestas requeridas en la célula. La opción que se operacionalice estará en función del carácter hidrofóbico o hidrofílico de la hormona, dicho de otro modo, que sean o no liposolubles. Los diferentes mecanismos de acción hormonal son una muestra de lo complejo y especializado que es el organismo en cuanto a los protocolos celulares que garantizan la homeostasis por vía de la secuencia operativa del eje hipotálamo, hipófisis y glándulas. Hormonas son sustancias orgánicas de composición química variada producidas en las glándulas endocrinas y vertidas a la sangre. Característica de las hormonas: no son segregadas a velocidad uniforme, ejercen su acción en mínimas cantidades. La vida media varía de una hormona a otra, ejercen múltiples acciones, elevada especificidad. Diferentes tejidos pueden responder distintos a una misma hormona. La acción de la hormona a nivel celular se inicia con la interacción entre la hormona y su receptores. Son moléculas de reconocimiento asociadas a la célula con alto grado de discriminación. Características de los receptores: especificidad y selectividad. Dominios funcionales: receptor y proteína transportadora muestran actividades complementarias. Receptores no utilizados: todos son proteínas. Las anormalidades de los receptores. Tipos de receptores. Los receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales: receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, en el citoplasma o en el núcleo, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana. Receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Se une a las moléculas liposolubles que pueden difundirse a través de la membrana plasmática, formando un complejo que interactúa directamente con los genes. Cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor-hormona entre al núcleo y regule la actividad génica. La unión de la hormona expone regiones del receptor que puede unirse a secuencias específicas del ADN. Estas secuencias se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular, y cuando el receptor se une a ellas, altera sus niveles de transcripción. Receptores de superficie celular. Son proteínas ubicadas a lo largo de la membrana plasmática que fija moléculas hidrosolubles, es decir, que no pueden difundirse a través de la membrana. Un receptor de superficie celular típico tiene tres diferentes dominios o regiones proteicas: un dominio extracelular fuera de la célula que se puede unir al ligando, un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana, y un dominio intracelular dentro de la célula que transmite la señal. El tamaño y la estructura de estas regiones pueden variar mucho de acuerdo al tipo de receptor, y la región hidrofóbica puede constar de varios tramos de aminoácidos que entrecruzan la membrana. Existen muchos tipos de receptores de membrana celular, pero solo resaltaré tres tipos comunes. 1. Canales de iones activados por ligando. 2. Receptores acoplados a proteína G. 3. Receptores tirosina quinasa. Canales iónicos activados por ligando. Son canales de iones que abren en respuesta a la unión de un ligando. Para formar un canal, este tipo de receptores de superficie celular tiene una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico. El canal permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Cuando un ligando se une a la región extracelular del canal, la estructura de la proteína cambia de tal manera que los iones de un tipo en particular, como el calcio o el cloro, pueden pasar a través de él. Receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G
o GPCR son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia GPCR tienen 7 segmentos de proteína diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Cuando su ligando no está presente, el receptor acoplado a proteína G espera inactivo en la membrana plasmática. En algunos tipos de GPCR, el receptor inactivo ya se encuentra unido a su blanco señalizador, una proteína G. Las proteínas G son de diferentes tipos, pero todas se unen al nucleótido trifosfato de guanosina, GTP, al que puede degradar para formar GDP. Una proteína unida a GTP está activa o encendida, mientras que si está unida a un GDP estará inactiva o apagada. Receptores tirosina quinasa. Los receptores ligados a enzimas son receptores de superficie celular con dominios intracelulares asociados a una enzima. Una quinasa es una enzima que transfiere grupo fosfato a una proteína o molécula diana, y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupo fosfato específicamente al aminoácido tirosina. ¿Cómo funciona la señalización? Las moléculas señalizadoras se unen primero a los dominios extracelulares de dos receptores tirosina quinasa vecinos. Los dos receptores se unen, entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios intracelulares de cada uno de ellos. La tirosina fosforilada puede transmitir la señal a otras moléculas en la célula. Gracias. Mi nombre es Jacqueline Riojas y hablaré sobre la forma de comunicación hormonal. Tenemos las endocrinas, las parocrinas, las neuroendocrinas y la neuronal o sináptica. Dentro de las endocrinas se dicen que las hormonas son secretadas a la sangre para regular la función de las células blancos distantes. Dentro de las parocrinas, las células endocrinas secretan sus productos, es decir, las hormonas, al espacio extracelular circundante. En este caso, las células blancos son vecinas. Neuroendocrina. Directamente a la sangre tenemos la norepinefrina, y en el espacio intersticial del cerebro tenemos la vasopresina. Neuronal o sináptica. Son neurotransmisores que difunden hacia un marcador específico. Ahora hablamos sobre la naturaleza química de las hormonas. Determina cómo se sintetiza, se almacena, se secreta y se transporta las hormonas en la sangre. También su vida medio y su forma de establecer relación con su célula diana viene dada por esta estructura química. Dentro de su clasificación tenemos que se derivan en 4 grandes grupos: derivados de aminoácidos, derivados de proteínas y esteroides. Entre los derivados de aminoácidos tenemos aquí la tirosina, conocida también como aminohormona. Existen 2 aminohormonas, las que interactúan con los receptores de membrana, como la adrenalina y la noradrenalina, producidas por las glándulas suprarrenal, y las que se unen a receptores citosólicos, por ejemplo, la hormona tiroidea producida por las glándulas tiroides. Derivados de proteínas. Son el grupo más numeroso, formados por cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, de una hormona peptídica es la hormona antidiurética, y un ejemplo de una hormona proteica son las insulinas y las hormonas de crecimiento. Los esteroides son derivados del colesterol. Entre ellas tenemos los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los esteroides sexuales, las vitaminas D y el ácido retinoico. Pasamos a los mensajeros celulares. Su función es alterar la velocidad de los procesos ya existentes. Nunca dan inicio o ponen fin a procesos biológicos. Se clasifican en mensajeros primarios y mensajeros secundarios. Dentro de los mensajeros primarios tenemos que son hormonas, neurotransmisores, neurohormonas, citoquinas, derivados de vitaminas.
Dentro de los mensajeros secundarios tenemos el calcio, el adenín monofosfato cíclico, el guanín monofosfato cíclico y el fosfatilidinositol. Los primeros mensajeros. Los primeros mensajeros corresponden a sustancias químicas que producen sus efectos en las neuronas y desencadenan una serie de fenómenos bioquímicos intracelulares. Los neurotransmisores y neuromoduladores son primeros transmisores que actúan sobre receptores específicos, normalmente en la superficie de la neurona. Las hormonas son los primeros mensajeros que actúan en receptores intracelulares. Los primeros mensajeros o mensajeros externos se unen a una molécula receptora que activan a las proteínas transductoras asociadas al receptor. Una vez activadas, estas proteínas transportan señales a través de la membrana a la enzima amplificadora que generan señales internas transportadas por los segundos mensajeros. Aquí entran los segundos mensajeros, donde encontramos el ion calcio, que es un importante segundo mensajero de la célula que ingresa al citoplasma por la activación de canales de calcio de la membrana celular o a través de receptores glutamitárgicos ionotróficos de N-acetil de aspartato. Otros segundos mensajeros como adenosín monofosfato cíclico y el guanín monofosfato cíclico, el trifosfato de inositol, el diaglicerol y el ácido araquidónico resultan de la modificación de la actividad enzimática sobre las que actúa la proteína G. El ion calcio como segundo mensajero, además de promover la activación de las proteinsinasas C, tiene la capacidad de promover la desfosforilación de proteínas por la activación de calcineurina, que es una fosfatasa. El ion calcio puede incrementar o disminuir el adenosín monofosfato por efecto sobre las enzimas adenilciclicasa y fosfadiesterasa y puede activar la fosfolipasa A2 encargada de la síntesis del segundo mensajero ácido araquidónico. El complejo calcio-calmodulina tiene un efecto sobre el óxido nítrico sintasa, encargada de la síntesis del neurotransmisor gaseoso, y sobre el óxido nítrico, que activa a la guanilciclasa, encargada de la síntesis del segundo mensajero GMPC. Además, el ion calcio tiene efectos sobre proteínas de transcripción y así actúa en la regulación de la expresión de los genes. El adenosín monofosfato cíclico es generado por la enzima amplificadora adenilato ciclasa. La proteína G juega un papel importante en la transmisión de la información que va hacia el interior de la membrana. La proteína G posee 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa puede unir GTP y también puede degregarlo mediante la actividad GTPasa. El dímero beta-gamma mantiene a la proteína G unida a la membrana. Estas proteínas G solo pueden activarse al ligando, provoca la actividad o activación de una enzima amplificadora. Esta enzima convierte las moléculas precursoras ricas en fosfato en los segundos mensajeros. Ejemplo, la enzima amplificadora ATP en adenín monofosfato cíclico. La enzima amplificadora fosfatilipasa C corta el fosfolípido de la membrana 4,5-difosfato fosfatidilinositol en diaglicerol e inositol trifosfato. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana Aguilera y hablaré sobre el mecanismo de acción.
celular. Los mecanismos de acciones celulares dinámicos apoyan la percepción sensorial del ambiente, la comunicación y la integración entre la información dentro de las células y entre las mismas, así como su expresión o acciones sobre el ambiente. Este término se usa para describir la manera en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un medicamento podría ser la forma en que modifica un objetivo específico en las células, es decir, una enzima o una función como la multiplicación celular. Conocer el mecanismo de acción proporciona la información sobre la seguridad del medicamento y sus efectos en el cuerpo. Además, quizás ayuda a identificar la dosis adecuada del medicamento y a los pacientes que es más probable que respondan al tratamiento. También se llama MA y el modo de acción. La clasificación de las hormonas a partir de su mecanismo de acción. El primero es el mecanismo de acción del adenosín monofosfato cíclico, que es el mensajero intracelular para la hormona folículo estimulante, la LH, la HCG, la TSH y la ACTH. La unión de la hormona con su receptor activa la adenilciclasa, que lleva a la conversión intracelular del ATP al adenosín monofosfato cíclico. La célula es capaz de actuar con pequeñas cantidades de hormona ya que contiene un gran número de receptores. Una vez liberado, el AMPC se une con una proteína citoplasmática específica y este complejo activa la proteína quinasa. Se cree que la proteína quinasa existe en forma inactiva como un tetámetro que contiene dos subunidades reguladoras y dos catalíticas, las cuales van a actuar sobre proteínas celulares tales como enzimas y proteínas mitocondriales, microsomales y cromatina. El AMPC es degradado por la fosfodiesterasa a un compuesto inactivo que es 5-AMP. Las prostaglandinas y el GMPC pueden participar en el mecanismo de retroalimentación negativa intracelular que comanda la dirección o actividad de la célula. El mecanismo del calcio. El calcio se absorbe por el tubo digestivo por dos mecanismos, un transporte activo saludable dependiendo de la vitamina D que predomina cuando la ingestión cálcica es baja y un transporte difusible no saturable que predomina cuando la ingestión cálcica es elevada a 2, a 4 o a 7. El transporte regulador de la absorción intestinal del calcio es el calcitriol. El contenido de fósforo de la dieta tiene un efecto importante en la absorción del calcio. Una ingestión elevada de aquel disminuye la absorción cálcica. Sin embargo, la deficiencia del fosfato incrementa la absorción del calcio. Estas modificaciones en la absorción parecen estar medidas en las modificaciones en la síntesis de calcitriol o por la formación de complejos insolubles que dificultan la absorción. La hormona de crecimiento de los estrógenos, la PTH, la calcitonina y la furosemida también incrementan la absorción del calcio, mientras que los que disminuyen los glucortioides, la hormona tiroidea y las tiácidas. Mecanismo de acción celular del óxido nítrico. En el sistema nervioso, el óxido nítrico actúa como un mensajero celular y junto con él el monóxido de carbono. Forma una familia de los neurotransmisores gaseosos. Se considera un neurotransmisor atípico, ya que no se encuentra almacenado en una vesícula sináptica y una vez sintetizado se difunde a través de la membrana donde actúa en sus diferentes moléculas blanco en un radio de 10 a 400 micras, sin tener una molécula receptora específica. Una de sus moléculas blanco más conocidas es el guanilato ciclasa, a la cual activa para producir el GMP cíclico necesario para relajar los vasos sanguíneos. Otra de sus características es la de ser un radical libre debido a que tiene en su molécula un electrón no apareado, por lo que es altamente relativo con diferentes moléculas como los radicales superóxido, la homoproteína, los grupos tiol y amino, así como el oxígeno y consecuentemente participa en diferentes mecanismos de señalización y regular la actividad de varias proteínas y la expresión de genes. El mecanismo de acción del fosfatildinosidol. Una variedad de hormonas utiliza como segundo mensajeros de iones de calcio y diacilglicerol, DAG. A su vez, estos mensajeros modulan la actividad del proteína quinasa a través de la calmodulina. Estas enzimas fosforilan proteínas intracelulares específicas. Ejemplos clásicos de hormonas que utilizan este sistema son la GnRH, la TRH y también la oxitocina.
En general activan proteínas G, que a su vez se asocian a la actividad de fosfolipasa C. Esta enzima se convierte en el 4,5 bifosfato del fosfatildinoxitol, en 1,4,5 trifosfato del inositol. Este último actúa a nivel de un comportamiento intracelular, ocasionando la liberación del calcio. Vías de señalización de la insulina. Del nódulo IR y IRS parten dos vías de la señalización de la insulina. Estas son la vía del P13K, una quinasa de fosfolípidos, y la vía RAF-MK, que es una proteína quinasa activada por un mitógeno, también conocida como una quinasa reguladora por señales extracelulares, ERK, que es conocida por sus siglas en inglés. La vía de P13 es responsable de la mayoría de los efectos metabólicos de la insulina y está conectado exclusivamente a IRS. Por otro lado, la vía de la MAPK parte de los ambos IRS y está relacionada por la regulación de la expresión genética y con la cooperación entre P13K y el control de crecimiento, que es la mitogénesis y la diferenciación celular.